Amén. Buenas noches, Dios les bendiga, gusto saludarles. En esta hora tan preciosa, pues vamos a dar inicio con el servicio de jóvenes, vamos a poner en las manos de Dios la palabra que Él trae para nosotros en esta noche y agradecerle a Él por todo lo bueno que es y porque cada día sus misericordias son nuevas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decir: Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día tan lindo que tú nos entregas, Padre. Señor, sabemos, Dios, que estamos en una situación complicada como país, como mundo, ante ese virus, Padre, pero tú eres muchísimo más grande, tú eres poderoso, tú eres fuerte, mi Dios. Y te pido que nos ayudes a sobrellevar este tema, Padre Celestial, y que para que tu gloria, mi Dios, sea manifestada sobre la vida de las personas, para que tú, Señor Jesús, te glorifiques, Padre Celestial, y que nosotros podamos testificar de lo bueno y grande que has sido con nosotros. También te pedimos por esas personas que están padeciendo de esta enfermedad. Dios, te pido que ahí donde están tú les des fortaleza, tú les des entereza física, mi Dios, para que ellos puedan salir adelante, mi Dios, pero sobre todo que las almas de las personas, que nuestras almas, mi Dios, sean salvas y podamos estar delante de ti adorando y exaltando tu nombre por una eternidad. Te ponemos esta prédica en tus manos, esta noche en tus manos. Te agradecemos por cada uno de los que están conectados en esta noche. Bendícelos. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Pues buenas noches. Gusto saludarles a todos, a los que nos están viendo por esta transmisión, pues Dios les bendiga muchísimo. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito que es: necesitamos un avivamiento. Amén. Ok, pues obviamente en esta época tan complicada para nosotros como humanidad, ¿sí? Nosotros necesitamos tener ese avivamiento en nuestro corazón, necesitamos tener esa hambre y esa querer buscar de Dios cada día más y más para que sea Dios en nosotros. Amén. Entonces, este no es el tiempo en el cual nosotros debamos de acomodarnos, no es el tiempo en el cual nosotros debemos de alejarnos de Dios, no es el tiempo en el cual nosotros debemos de hacer caso omiso a las cosas que Dios nos da, ni es el tiempo para decir, bueno, de plano tal vez ya todos nos vamos a morir y voy a ir a desperdiciar mi vida, voy a pecar aquí, voy a pecar allá. No, este no es el tiempo para apartarnos de Dios, y es el tiempo realmente para avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Amén. No debemos de acomodarnos a esta vida, no debemos de olvidar que Dios es nuestro creador y que Él es el soberano Dios sobre nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos de estar, al contrario de lo que acabo de decir, de que no debemos de acomodarnos, nosotros debemos de estar viviendo un permanente despertar en nuestros corazones. Amén. Jóvenes, nosotros debemos de estar viviendo en ese permanente despertar día con día, vivir cada día como si fuese el último para Dios. No es el tiempo de flaquear, no es el tiempo de dejar las cosas de Dios a un lado, no es el tiempo de ponernos en ocio, no es el tiempo para desperdiciar nuestra vida, sino al contrario, es el tiempo para que nos ciñamos como guerreros y nos paremos al frente de la batalla de rodillas, orando a nuestro Dios Todopoderoso para que Él tenga misericordia de nosotros y de toda esta nación. Amén. Entonces, vamos a leer el primer versículo. Está Sofonías 1:12. Dice así: en aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como el vino en su sedimento, a los que piensan el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Pongamos mucha atención a este versículo. Dios en aquel tiempo va a registrar, ¿sí?, a Jerusalén con lámparas. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios escudriña nuestros corazones, que Dios mira dentro de nosotros con lámpara, ¿sí?, para castigar a quienes,
aquellos quienes reposan tranquilos, como vino en su sedimento, a los que piensan el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuántas veces, jóvenes, hemos estado en este estado de ociosidad, en este estado de aletargamiento, ¿sí? En este estado de vida cómoda? Quiero decirles que vida cómoda es igual a estar fríos o tibios, espiritualmente hablando, ¿sí? Y al final esto es igual a muerte, ¿sí? La vida cómoda es igual a estar fríos o tibios espiritualmente, y esto nos conlleva a una muerte espiritual y una muerte eterna. Yo creo que ninguno de nosotros en esta hora deseamos pasar una eternidad sin Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Sofonías, el texto bíblico que acabamos de leer, dice que aquellos quienes reposan tranquilos, ¿sí? Dios va a castigar a aquellos a quienes reposan tranquilos. ¿Quiénes son esos? Son aquellos quienes no se preocupan de su vida espiritual ni de la condición de la iglesia. O sea, son aquellos que están ahí recostados, pasando el tiempo, no le ponen atención a las cosas de Dios, no se conectan a los servicios, no están en sus células virtuales o a través de WhatsApp. Son aquellos que ni siquiera han abierto su Biblia, son aquellos que no predican la palabra de Dios, son aquellos que no están orando, ¿sí? Entonces, a todos ellos va a castigar Dios, ¿sí? Y luego dice, aquellos como el vino asentado. El vino asentado es cuando en los barriles están llenos de vino, ¿sí? Entonces, cuando pasa mucho tiempo, todos los sedimentos del vino se van hasta el fondo del barril, ¿sí? Y eso es como suciedad, por así decirlo. Entonces, mucho de nosotros no respondemos a los estímulos que el Espíritu Santo está dando a nuestras vidas. ¿Y qué tendemos? Tendemos a asentar toda esa suciedad en nuestros corazones, y esto nos empieza a apartar de Dios, y por ende no alcanzamos un avivamiento, pero es necesario que tengamos avivamiento en nuestros corazones. Amén. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí está lo que les hablaba de la vida cómoda, es igual a estar fríos, tibios espiritualmente, y esto al final es igual a la muerte. Amén. Entonces vamos a ver Efesios 5, 13, 17, y dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto sea visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Él es la luz. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Jóvenes, Dios, cuando escudriña nuestros corazones con lámparas, como lo leíamos en Sofonías, ¿sí? La luz de Cristo Jesús hace que todo sea visible en nuestros corazones. Él escudriña y sabe de qué padecemos nosotros y si nosotros estamos adormecidos. Pero nosotros debemos de despertarnos, porque despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, joven, despiértate, señorita, porque Dios quiere alumbrarnos. Amén. Y nosotros debemos de tener cuidado con nuestra manera de vivir. Debemos de vivir como personas sabias. Debemos de aprovechar cada momento de nuestras vidas, porque los tiempos, los días son malos. Y no solo malos porque hay tanta iniquidad, sino también son malos por la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Entonces realmente los días son malos y nosotros debemos de despertarnos en avivamiento hacia Dios. Amén. Pero ¿cómo hacemos eso? Primero debemos devolvernos de nuestros malos caminos.
Y para eso vamos a leer el siguiente versículo, que nos indica que debemos de regresar a las sendas antiguas y revisar cuáles son los caminos que Dios nos ha preparado. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿sí? Detengámonos. ¿Qué significa eso? Debemos de detenernos en la vida que estamos viviendo actualmente, detenernos y meditar si realmente estamos haciendo las cosas bien. Y si no, pues preguntemos por los senderos antiguos, preguntemos por el buen camino y no nos apartemos de él. Así hallaremos el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Así que ¿cuántos de nosotros no estamos siguiendo los caminos que se nos han revelado? ¿Cuántos no estamos siguiendo lo que Dios nos dice en su palabra? Dios puso centinelas en nuestras vidas. Ahí están nuestros líderes, ahí están nuestros pastores, ahí están nuestros familiares que buscan de Dios y nos alientan a seguir adelante. Pero no debemos de ser insensatos y decir no prestaremos atención, no lo queremos seguir. Nosotros debemos de regresar a esos caminos que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Porque si nosotros regresamos de nuestros malos caminos, así como pasó con el pueblo de Nínive, Dios va a quitar la destrucción de nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver en Jonás 3:10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. Estamos volviendo a nuestros buenos caminos. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Sí? Entonces, Dios es infinito en misericordia, pero la primera parte para empezar a tener ese avivamiento en nuestro corazón, ese avivamiento y despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas, es volvernos de los malos caminos que nosotros tenemos, es levantarnos y no ser ociosos, no sedimentarnos con esas cosas vanas en nuestros corazones. No reposemos tranquilos, jóvenes, ¿sí? No nos debemos, de hecho, debemos de preocuparnos por la vida espiritual y por la condición de cada miembro de la iglesia y de nuestras familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya un avivamiento es primero tener arrepentimiento de todo corazón. Entonces, primero, volvámonos de nuestros malos caminos. Amén. Entonces, dice así, avivamiento no son templos llenos, sino personas llenas de Dios. Amén. Realmente aquí es donde se puede aplicar la frase que dice no es la cantidad, sino la calidad. Y por eso vamos a ver Colosenses 1:27 y qué es lo que nos indica la palabra de Dios. A estos propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Amén. Aquí nosotros, o más bien, perdón, aquí Dios está proponiendo su gloriosa riqueza del ministerio de la evangelización hacia las naciones. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es Cristo Jesús en nosotros. Porque cuando tenemos a Cristo Jesús en nosotros, que es la esperanza de gloria, nosotros vamos a empezar a caminar en los buenos senderos, en el sendero que Él nos ha mandado, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, el avivamiento implica rejuvenecimiento y retorno al deseo bíblico de Dios para su pueblo. ¿Sí? La iglesia en Pentecostés gozó de una poderosa lluvia del Espíritu Santo de Dios, y esto significó un avivamiento que se esparció por todas partes, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este avivamiento es cuando el Espíritu Santo de Dios llena los corazones de las personas y no las personas llenan el templo. ¿Me doy a entender? Entonces, en tiempos de avivamiento, Cristo está en el centro. Eso es cuando estamos en tiempos de avivamiento, es cuando Cristo está en el centro. Cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿sí? Dios es glorificado y ante Él nosotros debemos de humillar nuestros corazones, ¿sí? Entonces, para poder experimentar ese avivamiento personal,
No tenemos que, perdón, para experimentar el avivamiento personal, ¿sí? Debemos de vivir la plenitud del sacrificio que nuestro Dios, hecho Cristo, hecho carne, hizo en la cruz, ¿sí? Porque muchas personas aún piensan que hay cosas por terminar o cosas por realizar, pero no, lo que Cristo vino a hacer en la tierra está completo, ¿sí? O sea, lo que nosotros debemos de hacer es que Él abra nuestras mentes, que ilumine nuestros ojos y nuestras mentes por medio de su Espíritu Santo, para que podamos tener un mejor y más profundo entendimiento del evangelio de su palabra, ¿sí? Entonces, el avivamiento empieza a suceder cuando Cristo es el centro de nuestras vidas y nosotros así lo creemos y así lo empezamos a establecer. Amén. ¿Por qué existe la necesidad de un avivamiento? ¿Sí? La necesidad de un avivamiento nace al estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Amén. Vamos a ir a Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Ven, tiempos malos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sí? Entonces, aquí Habacuc está diciendo, he oído tu palabra y temí. Aviva, él está pidiendo que Jehová vive su obra en medio de los tiempos. Y es lo que nosotros debemos de anhelar. ¿Sí? Un avivamiento es la respuesta humilde y decidida del hombre al llamado de Dios para volver a cumplir en el corazón lo que Dios nos ha destinado a hacer. ¿Sí? En vez de seguir nuestra tendencia pecaminosa, y huir de la voluntad de Dios. Debemos de humillarnos, debemos de pedirle a Dios que avive nuestros corazones. Pero primero oigamos su palabra y seamos temerosos de Dios. Respetemos al Dios omnipotente, ¿sí? Con temor y temblor nosotros debemos reverenciarnos ante Él, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Entonces, realmente nosotros necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento verdadero. En vez de estar dependiendo de ideas, en vez de estar dependiendo de experiencias personales, en vez de estar dependiendo de pensamientos nuevos o doctrinas que solo sirven para endulzar los oídos, ¿sí? Que es donde nos sentimos bien, que es donde nos dicen que vamos a tener mucho dinero, que vamos a ser bendecidos, doctrinas que solo nos hacen ver las cosas buenas, ¿sí? Pero no nos enseñan el sacrificio que debemos de hacer, ni mucho menos la justicia que Dios hace si nosotros pecamos, ¿sí? Si no nosotros, cuando necesitamos ese avivamiento, es cuando debemos de volver a tener la pasión por Dios y de su palabra y de la sana doctrina. Cuando en nuestros corazones nace ese amor por Él y querer buscarle cada día y no estar en estado aletargado, no estar ociosos, no estar pasivos y pensando que Dios no va a hacer nada para bien ni para mal, como lo decía en Sofonías, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos un avivamiento, necesitamos que nuestro espíritu sea sacudido para que empecemos a buscar de Dios en estos momentos. Amén. Y el avivamiento comienza en el corazón del hombre. ¿Sí? Inicia cuando nos acercamos con un corazón humilde y deseoso de querer buscar de Dios. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra miseria espiritual, cuando somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, cuando somos conscientes de que hemos dejado nuestro primer amor, cuando somos conscientes de que ya no hacemos las cosas para Dios como antes, ¿sí? Es allí en donde debemos de recapacitar y empezar a escudriñar nuestros corazones y empezar a buscar de Él, empezar a cambiar
nuestro estilo de vida y poner a Cristo en el centro de ella. Amén. ¿Sí? Entonces, los principios de un avivamiento. Sí, primero, o número uno, los principios de un avivamiento, como punto uno, debemos de reconocer la situación caótica o crítica en la que estamos, ¿sí? Hay muchas temporadas de desobediencia, hay muchas temporadas en donde pecamos, ¿sí? Pero debemos de reconocer que si estamos en esa situación, debemos de salir de ahí. Si nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos un avivamiento, si no nos damos cuenta que ya hemos dejado de amar a Dios, que ya dejamos de hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿sí? No vamos a poder iniciar un avivamiento en nuestros corazones. El Espíritu Santo no va a poder avivarnos si nosotros mismos no reconocemos que estamos mal delante de Él. Amén. Número 2, la predicación relevante de la palabra. Dios nos envía a predicar un mensaje a todas las naciones, ¿sí? Nos envía a predicar el evangelio de la palabra de Dios para las personas desobedientes, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos ese querer o esa llama por ir y hacer discípulos a las naciones, también no podemos empezar un avivamiento. Así que número 2, debemos de empezar a practicar la predicación de la palabra de Dios y a tener ese amor por las almas perdidas, ¿sí? A tener ese amor por las personas. Número 3, humillación, ¿sí? Si humillare mi pueblo. Dios le declara esto a Salomón en 2 de Crónicas 7:14 y lo vamos a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si se dan cuenta, empezamos con la humillación, ¿sí? Nosotros debemos de humillarnos ante Dios, reconocer que Él es soberano Dios y debemos de buscarle, ¿sí? Si oráramos, si buscáramos su rostro, si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, ¿se recuerdan que estábamos viendo que esa es una de las primeras fases? ¿Sí? Entonces, realmente la humillación ante Dios es vital. Reconocer de que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid y que realmente fuera de Dios no podemos realizar absolutamente nada, ¿sí? Y es exactamente lo que debemos de hacer si queremos tener un avivamiento en nuestras vidas. Es humillarnos, admitir nuestras debilidades, ¿sí? Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Es bajar nuestro intelecto, nuestras defensas y dejar nuestro orgullo a un lado y dejar que Dios empiece a obrar en nuestros corazones. Amén. Cuarto lugar, para conseguir un avivamiento, la consagración. ¿Sí? Leíamos en este pasaje, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos en la intimidad y buscamos el rostro de Dios, en ese momento nos estamos apartando para Él, estamos buscando de Él, ¿sí? Cuando nos empezamos a buscar de Él, empezamos a separarnos de todo lo que tiene que ver con la carne y nuestro espíritu empieza a ser alimentado. Cuando buscamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, ¿sí? Realmente es cuando nos arrepentimos de todo corazón, nos despojamos de toda cosa vana y buscamos con humildad de corazón los medios de la gracia divina y su poder. Y empezamos a apartarnos para Él, buscando su rostro. Nuestros corazones empiezan a encenderse
empiezan a tener ese toque del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Y nosotros cada día le buscamos y oramos más y más y más y más. ¿Sí? Número 5, un cambio profundo. Y es eso lo que Dios realmente necesita. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, buscamos los caminos buenos, los caminos antiguos, como lo leímos, ¿sí? Entonces, realmente empezamos a cambiar de corazón. Y Dios empieza a ver todo eso. Cuando admitimos nuestras debilidades, ¿sí? Dios se da cuenta que lo hacemos de corazón. Y todo esto es en pro de el avivamiento personal, de un avivamiento de corazón. ¿Sí? Todo esto, toda esta búsqueda continua de Dios, toda esta humillación ante Él, todo este cambio profundo para Él, nos empieza a avivar, nos empieza a avivar en nuestras vidas, ¿sí? Y nos damos cuenta de que realmente Dios es todopoderoso. Cuando el Espíritu de Dios enciende la llama de nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta de que vamos a regresar a nuestro primer amor. Nos vamos a dar cuenta de que en esto que nosotros sentimos, de que ya no queremos buscar de Dios, que ya no queremos saber nada, ni que nos llame nuestro líder, ni queremos saber nada de las células, ni de la iglesia, ¿sí? Es porque nos estamos enfriando. Pero si nosotros empezamos a aplicar todas estas situaciones, estos puntos que acabamos de estudiar, vamos a tener un avivamiento de parte de Dios a nuestras vidas. Y cuando esto suceda, vamos a tener la llama del Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, ¿sí? Y vamos a mantener nuestras lámparas llenas de aceite, ¿sí? Porque las lámparas se recuerdan de las vírgenes sensatas y las insensatas. Pues si se les acabó el aceite era porque estaban ardiendo las lámparas, ¿sí? Entonces, que no se acabe nuestro aceite, jóvenes, señoritas, que no se acabe el amor por Dios. Busquémosle cada día, no lo dejemos, no dejemos de buscar. Yo sé que ahora es complicado, yo sé que ahora es complejo. Si antes costaba buscarlo, que estaba el templo abierto y podíamos tener un poco más de roce con los hermanos, ¿sí? Un poco más de fraternidad con los hermanos y que estaban allí para alentarnos y todo eso. Cuanto más ahora que en teoría pensamos que nadie nos está viendo, pero Dios está observando, ¿sí? Como lo leímos al inicio. Dios con lámpara va a escudriñar los corazones, ¿sí? Y como también lo leímos al inicio, ¿sí? De la luz nadie se puede ocultar. Nadie nos podemos ocultar de la luz, ¿sí? Porque la luz revela todas las cosas. Cristo es la luz. No podemos huir de Cristo Jesús. Busquémosle, jóvenes. Avivemos esa llama que hay por Cristo Jesús, que el Espíritu Santo sea en nosotros. Pero para eso debemos de buscar mucho de su palabra. Amén. Y realmente, cuando sabemos, ¿sí?, que necesitamos un avivamiento, pues aquí les puedo dictar algunas situaciones. Cuando nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales, cuando preferimos mirar la televisión y leer cualquier otra cosa o estar en el Facebook, ¿sí? Cuando preferimos eso a leer la palabra de Dios, cuando no tenemos ningún deseo para orar, cuando conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la practicamos en nuestras vidas, cuando hacemos muy poco esfuerzo en testificar a los perdidos, en buscar a las personas perdidas, al evangelizar a los perdidos, ¿sí? Cuando tenemos tiempo para cualquier cosa, menos para orar, para buscar la palabra de Dios,
cuando ni siquiera nos conmovemos delante de la palabra de Dios. Ojo y cuidado con esto, porque cuando ni siquiera el estímulo del Espíritu Santo nos mueve, tenemos que tener mucho cuidado, debemos de saber que estamos en camino muy peligroso. Los corazones fríos tienden a apostatar y de la apostasía es complejo regresar. No es imposible, pero es muy difícil regresar. Cuando los creyentes están como en contiendas unos con los otros y las personas ni siquiera tienen el deseo de reconciliarse, ¿sí? Cuando el pecado es tolerado en nuestras vidas, es tolerado en nuestras casas, es tolerado en la iglesia, ¿sí? Cuando permitimos que las críticas, que los chismes y la falta de amor dominen nuestras mentes y contaminen nuestros corazones, ¿sí? Cuando estamos aburridos con la alabanza, ¿ya? Entonces, cuando no extrañamos estar escuchando palabra de Dios, cuando nos pesa dar para la obra de Dios, ¿sí? Todas estas son algunas de las cosas que nos están dando alerta que necesitamos volvernos de nuestros malos caminos y tener un verdadero avivamiento de parte de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Y Dios siempre está ahí para tendernos la mano, ¿sí? Miren lo que dice aquí, Isaías 59, 1, 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. O sea, Dios siempre está ahí. Dios siempre tiende su mano para rescatarnos. Dios toda la vida está allí esperando. Pero son las inequidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Jóvenes, cuidado, jóvenes, tengamos mucho cuidado con esto. No dejemos que las pasiones juveniles, que las iniquidades que yacen en nuestras vidas, ¿sí?, nos empiecen a separar de Dios. Porque estos pecados, estas cosas que hacemos, estos comportamientos y tendencias que solemos tener, hacen que Dios voltee su rostro hacia nosotros. Lo voltee en dirección contraria, pues, o sea, que ya no nos vea a nosotros. Y eso, jóvenes, es crítico y es de tener miedo. Y ahí sí que miedo, porque si Dios no está velando por nosotros, ¡ay de nosotros! Porque estamos encaminados hacia el abismo y una muerte eterna. Así que pongamos atención a lo que hacemos. Día a día escudriñemos nuestros corazones, ¿sí? Miren a Job. Job hacía sacrificios todas las mañanas por los pecados de su familia. Nosotros también seamos así. Oremos a Dios, pidamos perdón, busquemos de Dios constantemente. Eso nos va a mantener activos, eso va a mantener que nuestro espíritu esté vivo, esté con ese avivamiento de parte de Dios, y vamos a ver que cuando empecemos a hacer todo esto, Dios empieza a darnos más y más y más, y nuestros espíritus van a anhelar más y más, nuestras almas, de la palabra de Dios y de buscarlo y de saber más de Él, de querer buscar, de querer leer, de querer escuchar, ¿sí? Pero si nos empezamos a apartar, empiezan a suceder todas estas cosas malas. Por eso, diariamente, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, dice el Salmo 139, el 23 al 24. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. ¿Y qué? Guíame por el camino eterno. Amén. Entonces, no solo nosotros debemos de examinarnos, sino también pedirle a Dios que revele las cosas ocultas que yacen en nuestros corazones. ¿Sí? Miren lo que dice aquí: ponme a prueba y sondea mis pensamientos. La verdad que eso es difícil de pedir. ¿A quién le gusta estar en pruebas? Yo creo que a nadie, pero miren lo que dice aquí el salmista David:
ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Sí? Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo por Él podemos llegar al Padre. Y en la búsqueda continua de su palabra, en la búsqueda continua de su rostro, de querer buscarlo, vamos a tener un avivamiento de parte del Espíritu Santo, un avivamiento en nuestros corazones. Que lo único, ahí sí que no tenemos nada que perder, sino realmente vamos a ganar algo precioso. Y es estar siempre enamorados de Dios, estar en continua búsqueda y tener nuestra fe firme. Es tener fundamentada nuestra fe en Cristo Jesús, quien es el consumador, el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Entonces, regresando al título principal, y fue lo que estudiamos, jóvenes, necesitamos un avivamiento. ¿Sí? Despiértate tú que duermes. ¿Ya? Despertémonos, despertémonos, jóvenes. Y seamos hallados solícitos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. ¿Sí? Porque se recuerdan de Adán y Eva cuando se taparon, cuando se hallaron desnudos, pues estaban avergonzados, no solo del pecado, sino porque se habían dado cuenta que estaban desnudos. Entonces, como obreros, que los pecados no nos avergüencen delante de Dios, ¿sí? Sino erradiquemos esa pecaminosidad. Y sí es posible, porque dice la palabra de Dios, sed santos como el que los llamó es santo. Amén. Y nosotros sabemos que Dios nos santifica. Estamos santificados por medio de Cristo Jesús. Amén. Solo Él nos puede santificar. Y nosotros estamos buscando a Él. Entonces, jóvenes y señoritas, necesitamos un avivamiento en nuestros corazones y necesitamos un mover del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso no lo puede hacer el pastor por ustedes, no lo puede hacer su líder por ustedes, su hermano, su novio, su novia, su amigo, su amiga. Eso únicamente es Dios y nosotros. La salvación es personal y la búsqueda es personal. ¿Sí? Por más prédica de púlpito que tengamos, si nosotros en nuestras vidas no nace el querer buscarlo de todo corazón, en intimidad, no vamos a hallar ese avivamiento y no vamos a llegar a conocer de Dios. Entonces, avivémonos. Amén. Entonces, eso es todo por hoy. Quiero que nos quedemos con eso en nuestras mentes. Avivémonos, 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 tengamos un avivamiento. Que se nos grabe, que se nos grabe. Y no solo que se nos grabe, sino actuémoslo, hagámoslo. ¿Sí? Y día a día, nunca es tarde para empezar. Los que nos están escuchando, estamos vivos, por la gloria de Dios, a pesar de todo esto que se está viviendo. No es tarde, aún estamos vivos. No vaya a ser que dentro de poco, mañana, dentro de algunos años, o Dios sabe, muramos y hayamos muerto en una vida sin Cristo. Y eso es de tener miedo, porque no vamos a tener una eternidad junto con Dios. Entonces, avivémonos y busquémonos, afirmémonos en la fe y que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Amén. Y que se revele Dios a través de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias por esta noche, por este momento tan lindo que tú nos has regalado.
Te pido, Padre Celestial, que despiertes nuestros corazones, que sacudas nuestras almas, Padre, y que, Dios, tengamos ese mover de tu espíritu en nosotros, Dios. En esta hora te pedimos por cada uno de los que conforman la red de jóvenes y en la iglesia como tal, mi Dios. Te pido que nosotros podamos avivarnos personalmente contigo, mi Dios, que tu espíritu se encienda en nuestros corazones, que la llama de tu espíritu arda en nuestras vidas, que regresemos a nuestro primer amor, que hagamos las cosas con pasión, que te busquemos por pasión, que queramos leer de tu palabra porque te amamos y porque te anhelamos y queremos escucharte a través de tu palabra, mi Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, mi Dios. Así que, Padre Celestial, en esta noche ruego a ti para que pongas ese querer como el hacer, para que pongas en nuestros corazones ese fervor, esa gana de querer buscar por ti, mi Dios. Y no estamos tarde, estamos a tiempo. Y Padre Celestial, queremos empezar a buscarte cada día más, porque queremos avivar nuestros corazones, queremos tener un avivamiento personal, Padre, para que, Padre, nada nos mueva, porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra en esta noche. Te damos muchas gracias. Guarda nuestras familias, guárdanos a nosotros de toda enfermedad. Guárdanos, Señor Jesús, quédate con nosotros y te damos la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.